Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenos días a los espectadores y oyentes y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA. Y gracias también por vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre los riesgos de las alergias alimentarias y para ello tenemos el placer de contar con la colaboración de los alergólogos, la doctora Rosa Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Con el doctor David Loli. Buenos días. Y con Ana, que es una paciente con alergia alimentaria. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Antes de pasar por eso a hablar sobre o a contestar las preguntas que nos han hecho llegar los espectadores, me gustaría que reflexionarais sobre el hecho de que en España hay 2 millones de personas que tienen alergia alimentaria y se dice que, según los expertos, la mitad de la población tendrá alguna alergia en 2050. Me gustaría que reflexionarais sobre este tema. Bueno, pues eso es una realidad. Ya estamos viendo desde hace ya algunos años que la prevalencia de la alergia alimentaria se está incrementando. La alergia alimentaria, pero en general de todas las alergias. El motivo exacto por qué se produce ese fenómeno realmente no se conoce. Probablemente tiene mucho que ver ¿no? el ambiente en el que vivimos, ¿no? A lo que estamos expuestos a nivel ambiental, de contaminación, que los alimentos que comemos son distintos a hace 50 años. Entonces, todas esas cosas, todos esos cambios, ¿no? modifican esos alimentos, modifican nuestro sistema inmunológico, de modo que nuestro cuerpo, ¿no? identifica como extraños cosas que debería identificar como normales, ¿no? que son los alimentos. Pero una teoría o una demostración de exactamente por qué todavía no se conoce. Para ir desgranando un poquito datos o dudas, ¿no? sobre la alergia alimentaria, me gustaría que aclaráramos qué diferencia hay entre la intolerancia a un alimento y la alergia a un alimento. En general, cuando hablamos sobre las alergias alimentarias, nos estamos refiriendo cuando nuestro cuerpo genera una respuesta inmunológica frente a alguno de esos alimentos. Muchas veces cuando hablamos sobre las intolerancias, más nos referimos a un déficit enzimático o algo que no nos permite tolerar bien algún alimento. Es importante que identifiquemos bien las alergias alimentarias porque estas podrían ser potencialmente mortales y tenemos que estar muy conscientes de cuándo es realmente una alergia a un alimento. Ahora pasaremos a contestar las preguntas que nos han hecho llegar los espectadores y las hemos dividido en diferentes o agrupado en diferentes bloques pues para darle un poquito de coherencia. Empezaremos por un bloque que trata sobre alimentos y edad. Y Laura nos pregunta, dice, ¿cuáles son los alimentos que causan alergias más comunes y si son diferentes a las más comunes en niños? Efectivamente, los alimentos que dan problemas en los niños y los adultos, o los que son más frecuentes, son algo diferentes. En el caso de los niños, pues la leche y el huevo diríamos que son los alimentos que más frecuentemente dan problemas de alergia y con mucha frecuencia es unas de las alergias que se llegan a superar con la edad. Entonces muchos niños acaban pudiendo comer huevo y leche con normalidad. En el caso de los adultos, estas alergias son distintas. También es cierto que el tipo de alergia, aparte de la edad, también depende de la zona geográfica. No es lo mismo una persona que viva en España que una persona que viva en Estados Unidos o que viva en China, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos o en los países anglosajones, la alergia al cacahuete, ¿no? es algo que todo el mundo sabe, la alergia al cacahuete. En nuestra zona tenemos gente, lógicamente, alérgica al cacahuete, pero tenemos muchos alérgicos a la lechuga, al tomate, a las judías verdes, es decir, a vegetales, de modo que depende de la zona geográfica vamos a tener unas alergias diferentes y en función de la edad pues también vamos a tener unas alergias diferentes. Ya que tenemos a Ana, aprovecharemos para que nos explique un poquito. ¿Tú a qué eres alérgica? Bueno, como veo la doctora Muñoz que ríe, yo tengo alergia a las LPTs, proteína transportadora de lípidos, y es básicamente muchas cosas de origen vegetal. Por ejemplo, no puedo comer lechuga, no puedo comer fruta, no puedo comer frutos secos. También tengo alergia al trigo, luego condiciona bastante porque hortalizas, verduras, pero y condiciona mucho debido a que tu dieta se ve muy limitada, muy limitada. ¿Y cuándo empezaste con las alergias? Pues yo hice un choque anafiláctico el 22 de julio de 2016
y no había tenido nunca nada antes, o sea, que fue bastante chocante, aparte del choque para mí, porque tuve un choque bastante fuerte, bueno, a punto de morir, de mucha gravedad, que ya había perdido el conocimiento y todo, y comiendo lechuga, melocotón y tomándome un antiinflamatorio, que no me había pasado nunca nada. Me comía 3, 4 melocotones al día, yo comía mucha fruta, mucha verdura, y pues ahora no puedo comer. Ana es un ejemplo entonces de que la alergia puede aparecer a cualquier edad. Efectivamente, es decir, y de hecho cada vez estamos viendo más personas adultas que empiezan con alergia alimentaria cuando nunca antes la habían tenido. Es decir, hace muchos años, cuando yo me estaba formando, la alergia era, era infantil, los niños tenían alergia y esa alergia se arrastraba a lo largo de la vida. Y veíamos relativamente pocos adultos que debutaban con alergia alimentaria, pero ahora cada vez tenemos personas adultas, pero cada vez de mayor edad, que la primera vez que hacen una reacción alérgica la hacen eso con 40, con 50, incluso con 60 o 70 años, ¿no? Entonces, cosa que hace unos años era una cosa impensable. Y otro punto importante es que muchos de los adultos que debutan con alergia alimentaria, ¿no? en la edad adulta, suelen ser reacciones graves, ¿no? Pues anafilaxias y shocks anafilácticos. Es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, si te aparece con edad adulta, a lo mejor dices, bueno, pues tienes picor o no algún síntoma, ¿no? en boca o algo, pero claro, un shock anafiláctico de repente cuando nunca has sido alérgico, no es por alarmar, pero podemos ser susceptibles de tener alergia a cualquiera de nosotros. Exactamente. Tete dice, si eres alérgico al marisco, dice, por ejemplo, dice, ¿lo serás para toda la vida? Pues la tendencia en realidad, cuando ya se identifica alguna alergia alimentaria, es que estas suelen durar durante toda la vida. Lo importante es tener claro a qué son los alimentos los que debemos evitar y cuáles los que sí podremos tolerar. Y para eso la importancia de luego hacer el estudio alergológico. Sandro dice, ¿existen alergias genéticas? Bueno, el concepto de alergia genética a lo mejor no sería demasiado preciso. Entonces, lo que hablamos es que existe una herencia, ¿no? Entonces, las personas que tienen padres alérgicos tienen un mayor riesgo de desarrollar alergia. Ahora bien, el tipo de alergia que desarrolla esa persona puede ser muy variada. Tú puedes tener que tu padre tenga una alergia a un alimento y tú desarrollar una alergia respiratoria, o que tu madre tenga una alergia alimentaria y tú simplemente pues, tengas una rinitis por una alergia al polen. Es decir, lo que tú heredas es la predisposición a hacer algún tipo de alergia. Ahora bien, la alergia específica que acabas desarrollando, pues no sabemos por qué viene determinada, pero tú no heredas la alergia particular que tiene tu padre o tu madre. Y, por ejemplo, las alergias a medicamentos, esas generalmente no hay una predisposición genética, es decir, tus padres pueden tener una alergia a medicamentos y tú no tener nunca ningún tipo de problema con medicamentos. Ana dice, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Una alergia puede surgir a los 60 años, dice, si he tomado toda la vida leche, dice, ¿por qué soy alérgico ahora a la leche? Es que es difícil de entender, ¿no? Porque ¿qué pasa en el organismo? Es algo creo que todavía no lo tenemos del todo claro. Hemos identificado factores de riesgo, sabemos que la prevalencia está aumentando, influye mucho la exposición ambiental y la predisposición que estamos hablando que puede tener cada persona y predispone a que en cualquier momento podamos notar la aparición de estos síntomas, pero todavía no sabemos exactamente por qué es lo que determina que una persona comience a desarrollar síntomas, pero la importancia de identificarlo. Tenéis trabajo, ¿eh? Sí, tenemos trabajo para siempre. Sí, sí. Fernando dice, ¿por qué cada vez hay más niños alérgicos? Yo no sé si tampoco es verdad que antes no se diagnosticaba, ahora sí, no sé. Probablemente son los dos factores, ¿no? Es decir, a lo mejor antes había menos concienciación del problema y a lo mejor había niños pues, que realmente eran alérgicos, dejaban de comer el alimento y con el tiempo, por ejemplo, la leche y el huevo acababan desarrollando una tolerancia natural y nunca más se supo. Y eso por un lado, pero también es cierto que independientemente de ese factor, cada vez hay más personas alérgicas. Igual que cada vez hay más adultos, pero también cada vez hay más niños. Y también lo que es destacable es que, igual que antes decíamos que la inmensa mayoría de los niños acabarían tolerando la leche y el huevo, cada vez estamos viendo niños con alergias más graves, que con la edad no superan esa alergia. Es decir, cada vez hay más alérgicos y los que hay suelen ser más graves. Niños y adultos. Merche dice, si soy alérgica al olivo, ¿puedo comer aceitunas? Dice, lo mismo con el platanero.
En general, cuando hablamos de este tipo de alergias, nos referimos a las alergias a los pólenes de estas plantas, al polen del olivo, al polen del platanero, porque son proteínas que las encontramos en esta zona de la planta, pero que no nos predispone a que no podamos luego estar en contacto con el fruto. O sea, que no está condicionada una alergia al polen del olivo, que luego yo no pueda ingerir el fruto de ella. Y en el caso del platanero, claro, es decir, hablamos de plataneros, ¿no? Que los plataneros, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, donde sea, son los plátanos de sombra, es decir, son unos árboles que no tienen nada que ver con el plátano, la fruta de comer, de modo que tú puedes ser alérgico al polen del platanero y comer plátanos que vienen de otro árbol, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Muy bien, pasaríamos ahora a otro bloque sobre intolerancias. Lo que una duda, o sea, ¿los síntomas de una intolerancia son los mismos que los de una alergia? No. Habitualmente los síntomas de las intolerancias alimentarias son de predominio digestivo, malestar, distensión, algo de dolor, algo de diarreas. Cuando tenemos pacientes con alergias alimentarias, suelen tener algún componente cutáneo, algo de edema, picor, ronchas o molestias periorales, y se pueden también asociar molestias digestivas o respiratorias. Carla dice, ¿es posible haber desarrollado intolerancia alimentaria relacionada con la vacuna de la COVID? Claro, en medicina nunca se puede decir ni nunca ni siempre. Cada caso se tiene que evaluar de forma individual. Que desde el punto de vista científico se hayan evaluado casos, ¿no? Y que se hayan identificado una relación entre la aparición de intolerancias alimentarias y vacuna del COVID, que yo sepa, no hay, igual que tampoco hay sobre vacuna del COVID y alergias alimentarias. Y ni con la vacuna del COVID, ni con la de la poliomielitis, ni con ninguna vacuna en particular. Con la vacuna del COVID se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Y de repente han aparecido muchos síntomas, muchas enfermedades, y a veces hay cosas que aparecen casualmente, ¿no? Relacionadas temporalmente, pero eso no significa que una sea la causa de la otra. Ari dice, ¿se puede tener intolerancia a la lactosa solo si tomas más cantidad de la que tu cuerpo admite? En general, la intolerancia a la lactosa está relacionada a un déficit de una enzima que tenemos a nivel gastrointestinal que nos permite digerir la lactosa. Entonces, no es algo que nosotros vemos de manera habitual, pero dependiendo del nivel de déficit enzimático, puede ser que puedas tolerar ciertos niveles de lactosa. Pero entendiendo que la intolerancia a la lactosa no es una alergia. Exacto. Es decir, además no es de nuestro campo. Claro. Es decir, eso es otro campo. Es decir, no tiene nada que ver una intolerancia a la lactosa con una alergia a la leche. Es decir, el alérgico a la leche no puede tomar leche. Y el intolerante le sienta mal. Y el intolerante le sienta mal y puede tomar mayor o menor cantidad en función de lo que me comentaba mi compañero, ¿no? De la cantidad de enzima que tengas activo a nivel digestivo, pero en el caso del alérgico es otra historia. Ahora pasaremos, Ana, esto lo conoces muy bien, ¿no? Porque vamos a hablar de la proteína de transferencia de lípidos. Y entonces Esther dice, soy alérgica a la proteína LTP. Dice, ¿por qué tolero el cogollo de lechuga, pero no la lechuga iceberg? ¿Esto también es así? ¿Puede ser así? Sí. De hecho, claro, nosotros decimos, este paciente tiene alergia a la proteína LTP, pero cada paciente alérgico a la proteína LTP es distinto, ¿no? Es decir, hay gente que, ¿no? Como Ana, que son ultra reactivos, ¿no? Y hay una gran cantidad de alimentos con los que van a reaccionar. Hay alérgicos al ETP que su único problema, por ejemplo, son los frutos secos. Hay alérgicos al ETP que su único problema son las frutas. Es decir, cada paciente alérgico al ETP es muy distinto. Entonces, siempre nosotros tenemos que hacer un estudio específico con ese paciente y unos consejos específicos con ese paciente. Entonces, la cantidad de LTP que tienen los diferentes alimentos puede ser muy diferente. Entonces, por ejemplo, el cogollo y la lechuga, o con las manzanas, que es incluso más evidente y más claro, ¿no? Es decir, no es lo mismo una manzana roja que una amarilla que una verde. Es decir, tú tienes un paciente alérgico a las manzanas y a lo mejor se puede comer una amarilla, pero no se puede comer una roja ni una verde, porque la cantidad de LTP que tienen esas manzanas es distinta. Entonces, a lo mejor la cantidad de LTP que tiene la manzana amarilla es suficientemente baja para que ese paciente no reaccione. Pero en cambio, las otras dos manzanas tienen mucha LTP y entonces sí que reaccionarán. Y de hecho, el tema del LTP es realmente complejo porque no solamente depende, por ejemplo, de la variedad de la fruta, sino que también depende del grado de maduración. Hay alimentos que si están más maduros tienen más LTP y menos maduros tienen menos LTP. Entonces hay pacientes que me dicen, mira, yo cojo el melón, lo abro, me puedo comer el melón y no me pasa nada, pero cuando lleva 24 horas en la nevera, que ha tenido un proceso, vamos a decir, maduración, degradación, como sea, cuando me lo como ya me empieza a picar la boca, me empieza a picar la garganta y no me lo puedo comer. Es decir, el tema de la LTP es una proteína, vamos a decir, que tiene capacidad para
estar en mayor o menor cantidad dependiendo de muchos factores distintos. Y entonces por eso la alergia se puede manifestar con diferentes alimentos aparentemente iguales y con el mismo alimento incluso en diferentes momentos de maduración, de cocción, de procesamiento de ese alimento. Realmente es una locura de alergia. Sí. Ana, es lo que te iba a preguntar, porque claro, en tu caso, ¿te aparece la alergia en edad adulta? 46 años. 46 años a una LTP que suena chino. Y a mí. Y entonces, claro, primer y tienes que averiguar al tipo de alimento al que eres alérgica y al tipo de maduración, como comenta la doctora. Un poco, ¿cómo sobrellevas todo esto así de repente? Porque encima con un shock anafiláctico. Sí, entiendo. al principio, la verdad, bueno, fue un quebradero de cabeza, pero auténtico, ¿no? Y además, cuando te da el choque no vienes, vas a urgencias, evidentemente, pero enseguida no coges no te visita un alergólogo y no te empiezan a hacer pruebas. Ha sido un constante hacer pruebas y al principio, pues la verdad, una de las cosas que sufres más es la gestión del miedo, ¿no? Porque no quieres que te vuelva a ocurrir. Y luego te da miedo comer, pero para nosotros la comida es veneno, podemos morir. Luego tienes como miedo y esto cuesta mucho de gestionar. Y además que una vez también te lo dicen, lo que ha dicho la doctora Muñoz, pues que a lo mejor tú estás comiendo calabacín y al cabo de un año pues no puedes comer. ¿Vale? Durante estos 7 años pues también he variado, he ido cogiendo, algunos no, otros sí. Luego esto te crea inseguridad a la hora de comer, te crea una serie de cosas que merman tu calidad de vida, no solo ya en el aspecto del día a día, sino en el aspecto también emocional, porque es difícil, no sabes si lo tienes que cocer mucho o no cocer, no, sabes que lo tienes que evitar, como ya has sufrido yo he sufrido más de uno, lo que pasa que el primero es el que no sabía de dónde bajaban las cosas, luego no quieres volver a pasar por aquello, porque te ahogas y te mueres, ¿sabes? ¿Y tienes que dejar de comer algo? Sí, yo no como fruta desde, alguna pera de vez en cuando. Ahora puedo comer judías, que estoy muy contenta, pero... ¿Pero y cómo lo sabes esto? O sea, Bueno, dices, porque ahora puedo comer... Porque estoy en un proceso de inmunoterapia desde hace unos 3 años y ahora estoy haciendo pruebas de provocación y me introducen alimentación. Pero bien no lo sabes, porque es esto. Yo cuando, por ejemplo, podía comer calabacín, podía comer berenjena y de golpe pues me empecé a encontrar mal comiéndolo con la tortilla y se lo comenté a la doctora Muñoz, hicieron las pruebas y evidentemente salí que tenía alergia cuando 2 años antes no tenía. O sea, después del debut, después del debut. Es realmente un quebradero de cabeza y entiendo que los adultos lo podemos, entre comillas, manejar un poco mejor. Pero los niños y los padres puedo entender que sufran mucho por eso, porque te merman la dieta y además puede ser grave y mortal. Claro. Y cuando lo has vivido todavía más. Claro. Eulalia dice, si cocinamos los alimentos, por ejemplo, y hervidos, ¿disminuye la carga de la proteína LTP que causa la reacción alérgica? Con algunos grupos alimentarios, cuando identificamos la proteína que es la causante de las reacciones alérgicas, algunas son proteínas termolábiles, o que significa que con el calor de la cocción se pueden destruir, algunas resisten un poco más. En el caso del LTP, pues puede disminuir un poco la capacidad de una respuesta alérgica, pero también puede ser que no del todo y que algunos pacientes incluso con la cocción les pueden llegar a dar problemas. Entonces, dependiendo de cada paciente, les vamos ajustando las recomendaciones que les podemos dar. Sandra dice, hay alimentos que a veces me dan alergia y otras veces no. Es normal, lo que comentaba Ana, ¿no? Sí, exacto. Es decir, pero bueno, yo entiendo que se refiere a que algunas veces me lo como y me pasa y luego me lo vuelvo a comer y no me pasa, ¿no? Eso es una situación que a veces también vemos en el caso de la alergia a la LTP. Y entonces ahí entra un tema muy interesante que es la presencia de una entidad que se llama los cofactores, ¿no? Es decir, los cofactores es una situación que acompañada con el alimento hace que de repente aparezca la alergia, ¿no? Entonces esto, un ejemplo muy fácil que explicaba Ana, ¿no? Hay gente que es alérgica a la LTP y que cuando se come una manzana
y ya está, no le pasa absolutamente nada, pero si se come una manzana y se toma un ibuprofeno, un dexketoprofeno, un Voltaren, un Nolotil, una aspirina, es decir, un antiinflamatorio, entonces la combinación de las dos cosas hace que esa alergia alimentaria se ponga de manifiesto. Es decir, el medicamento solo no pasa nada, el alimento solo no pasa nada, pero la combinación de las dos cosas es cuando aparece la alergia alimentaria. Y no tiene por qué ser alérgico al medicamento. No, el medicamento no le pasa nada. Entonces el medicamento es un cofactor, lo que hace es poner de manifiesto una alergia que de otra manera está como escondida. Entonces, cofactores de este tipo están los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella sabe que no puede comer, ¿no? Esas judías verdes que ahora se puede comer y que está tan feliz, eso no se lo puede comer nunca con un antiinflamatorio, porque le podrían hacer aparecer esa alergia. Pero aparte de los antiinflamatorios tenemos el ejercicio físico, es decir, me como una manzana y salgo corriendo, ¿Así? y hago una anafilaxia, y en cambio me como una manzana y me siento en el sofá y no me pasa nada, y el ejercicio solo no me pasa nada. El estrés, la falta de sueño, la regla. Entonces, tener la regla, tomarse un antiinflamatorio y salir a correr es una combinación relativamente sencilla, ¿no? Y en pacientes, si se producen, por ejemplo, esas tres situaciones, van a tener una reacción y en cambio se van a comer ese mismo alimento sentados en el sofá de casa, sin la regla, sin el antiinflamatorio, sin nada, y no les va a pasar nada. Entonces, a veces es que esto de las alergias es una locura, no se encuentran las alergias. Bueno, no se encuentran las alergias, hay que ir, ¿no?, al especialista adecuado, que en este caso pues somos los alergólogos, para que sepa qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, que estudiar las alergias no solamente es hacer unas pruebas de la piel o hacer un análisis de sangre, sino que lógicamente hay una expertise detrás de eso para saber que estas cosas pasan, ¿no? Que hay alergias que se pueden manifestar simplemente por el hecho de consumir el alimento y otras que necesitan consumir el alimento más otras situaciones alrededor. Pero es complejo, ¿no? Es muy complejo dar precisamente con lo que, ¿no?, con lo que uno es alérgico, teniendo en cuenta los cofactores estos de los que hablas. Pero bueno, tenemos pruebas suficientemente sensibles y potentes, ¿no?, como para saber. Pero las pruebas son sensibles y son potentes si uno sabe qué pedir y qué hacer, ¿no? Por eso tiene que haber la experiencia. Entonces, insisto mucho en este punto porque luego hay personas, ¿no?, sin formación específica que hacen pruebas de alergia y hacen recomendaciones que realmente son nefastas, que a veces son profesionales médicos y a veces pues son test que venden en farmacias, lugares. Está de moda, ¿no? Entonces, claro, el paciente de repente recibe una cantidad de información, ¿no?, que tiene que evitar una serie de alimentos que muchas veces no tienen ningún sentido, que le van a condicionar la calidad de vida, se le van a empeorar y realmente no le están protegiendo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera tienen que ver nada con las alergias, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión importante que cuando uno piensa que tiene una alergia, tiene que ir a la persona que le va a arreglar la alergia, ¿no? Que en este caso es el alergólogo, ¿no? Igual que si tú se te rompe el coche, pues lo vas a llevar al taller y no lo vas a llevar a la herboristería, ¿no? Entonces sería la misma idea. Pasaríamos al bloque de síntomas. Ana, en tu caso dices que apareció con un shock anafiláctico. ¿Nunca tuviste síntomas antes? ¿Percibiste algo? Ahora sé que sí, pero antes de tenerlo no sabía que eran síntomas. Pero sí, yo con 20 años o 20 y algo, y ya cuando comía verdura tenía como náuseas y ya me salían ronchas por el cuerpo, ya tenía problemas de dermatitis, cuando comía pues algo de fruta como el melón, como ha dicho la doctora Muñoz, pues me picaba la garganta, además lo comentaba a los amigos, nos pica el melón, cuando lo tragáis me decían, no, y pensaba, bueno, debe ser tú, no sé, no hacían ni caso. Tenía muchas migrañas, incluso había ido a neurólogo. No sé si también creo que es un síntoma, porque además desde que no como nada de lo que soy alérgico, no he tenido nunca más dolor de cabeza. Nunca más. Y tenía migrañas fuertes. Pero claro, o sea, una vez pues ya vas con el alergólogo, te hacen los estudios y luego te lo cuentan, es cuando dices, pues es verdad, sí que me picaba el melón. Sí, pero en el momento que me picaba no le di la importancia antes. Claro, porque es eso, o sea, ¿a qué le das de dar importancia? Porque claro, si te comes una rodaja de melón, te pica la garganta y dices, bueno, ¿hasta dónde debemos de poner el foco? Claro, es decir, lo que tienes que saber es si efectivamente, ¿no?, los síntomas que tienes pueden ser compatibles o no con una alergia, ¿no? Entonces, como bien comenta ella, cuando tú comes un alimento y te pica la boca, te pica la garganta, eso es un síntoma inicial de una reacción, de una alergia, ¿no?, que a veces sí que puede quedar ahí y ya está.
pero a veces puede evolucionar. Entonces eso sería un síntoma de alergia. Relacionar directamente migrañas con alergia alimentaria hará que todo el mundo que tenga migrañas sí, de repente no. porque es decir, la migraña puede tener factores, ¿no?, muy distintos. Entonces a lo mejor si me dices, ¿la migraña es un síntoma de alergia? Yo te diría que no, a priori, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo que come algo y le duele la barriga es una alergia? Tampoco, es decir, las personas con alergia tienen síntomas digestivos con algunos alimentos, pero no todos los síntomas digestivos son alergias. Es decir, aquí no nos vamos a volver locos ni con migrañas ni con dolores abdominales. Pero hay cosas que sí que son evidentes o cosas que te tendrían que hacer sospechar que hay una alergia alimentaria, ¿no? Y una es comer un alimento y que te pique la boca, otra es comer un alimento y de repente te salen ronchas por el cuerpo, picores, te hinchas, ¿no? Porque de repente hay gente que te llega al cabo de los años y dice, no, se me hinchaba un ojo, pero no me había dado cuenta si realmente era una alergia o una alergia. Entonces, si se le hincha uno a un ojo, le salen ronchas, podría ser una sospecha y lógicamente si hay una anafilaxia, pues hay que buscar cuál es la causa, ¿no? Bueno, hablamos sobre el tema, el bloque este de síntomas. Dice Miranda, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la alergia alimentaria? Que ya los más o menos hemos dicho, pero si los quieres especificar. Bueno, pues como comentamos, pues habitualmente si comenzamos con síntomas leves, los iniciales suelen ser a veces a nivel perioral, algo de picor, a nivel de la lengua, de los labios, picor faríngeo, puede progresar en ocasiones luego a eritemas o rojeces, manchas en la piel, ronchas en la piel, ser más generalizado con hinchazón de los párpados. Esto sobre todo a nivel cutáneo, ¿no?, de la piel. Si son reacciones a veces un poco más graves, pueden asociarse también luego con síntomas respiratorios, un ataque de dificultad para respirar, o puede ser también síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas. En ocasiones, a veces también pueden ser únicamente digestivos, pero son un poco menos frecuentes, ¿no? Parece que es verdad que una alergia lo primero que tengas es síntomas digestivos, ¿no? Porque dices, me sienta mal, pues no parece que sea la reacción, ¿no?, primaria de a veces no, es decir, hay gente que se come un alimento y directamente se llena de ronchas, empieza a ahogarse y pierde el conocimiento, ¿no? Y a nivel digestivo no ha pasado nada. Lo que es muy importante, lo que comentaba mi compañero, es que estos son síntomas que aparecen muy rápido después de comer el alimento. Es decir, si yo me comí un melón por la mañana y me duele la barriga por la noche, no tengo una alergia al melón. Es decir, esto es una cosa que yo me como el melón y en cuestión de 5 o 10 minutos, media hora máximo, de repente empiezan todos estos síntomas y aparecen rápidamente uno tras el otro. Es decir, ¿no?, me pongo rojo, me hincho, me pica, me empiezo a ahogar y me mareo. Es decir, es una reacción que es muy rápida, que evoluciona muy rápidamente y está muy cercana al alimento que me ha provocado el problema. Es decir, si me salen ronchas por la noche, el melón que me comí por la mañana no tiene ninguna culpa. Eso también es una cosa importante de tener en cuenta porque de repente la gente empieza a hacer conexiones de alimentos y de reacciones que no tienen nada que ver y se autolimitan, ¿no?, a nivel dietético y nos encontramos gente que nos llega a la consulta comiendo pollo y patata. Esto pasa, la gente ¿no?, restringe dietas, o sea, sin consultar a algún profesional, me refiero. Tenemos en ocasiones pacientes que por su experiencia propia y las sospechas sin consultar van retirando diversos alimentos que luego se les va acumulando la lista y con una dieta basada como en algunas carnes, algunas verduras y ya está. Y lamentablemente sí, pasa y nos llega. La importancia de poderlos verlos a tiempo y dar información como en estos casos para que sepan qué es lo correcto. Esther dice, ¿tener hipo después de una ingesta puede ser síntoma de alergia alimentaria? A priori, igual que no, yo te digo que es imposible, pero si me dice tengo hipo, pues te diría probablemente no es una alergia. Marta dice, ¿cómo sé si una alergia alimentaria es grave o si puedo convivir con ella con normalidad? Cualquier alergia alimentaria que podamos identificar podría ser potencialmente grave. Entonces, primero identificar, cuando hablamos de alergias, podemos clasificarlos leves, quizás si es que solamente hay una afectación de un sistema, que suele ser la parte de la piel, y graves cuando hay de 2 o más, que es cuando ya hablamos de anafilaxias, ¿no? Entonces, convivir con una alergia, pues primero, la primera recomendación es evitar los alimentos que nosotros sabemos que nos van a afectar, tener el tratamiento adecuado con las recomendaciones en caso nos ocurra alguna alergia más importante, pero en general mejor es evitar la exposición, no convivir sabiendo que porque me como una manzana me va a dar un poco de picor oral y seguir comiéndola porque no le doy mucha importancia. Yo creo que es mejor evitarlo.
Hay que ser prudente, porque hay gente que dice, claro, es que me gustaba mucho y claro, pues me comí pues eso, una manzana entera. Ya, pero sí, no, bueno, me salen unas cuantas ronchas, pero como normalmente se para ahí, ¿no? Y sigues insistiendo, y una de las veces no solo va a ser una roncha, sino que vas a hacer una anafilaxia, porque de repente va a aparecer un cofactor que obviamente la persona no conoce el concepto, y aquel día te comes esa misma manzana y te tomas el ibuprofeno que te duele la cabeza y aquel día te haces la anafilaxia. Entonces, no hay que tentar la suerte, es decir, no hay que forzar la máquina en una cosa tan seria como esta, ¿no? Hablábamos de convivir con la alergia y es que se dice que 7 de cada 10 alergias graves se produce cuando se come fuera de casa. Ana, en tu caso, ¿cómo convives con una alergia? Bueno, yo no... la verdad es que es bastante difícil, dado el caso, ir a comer fuera, en un restaurante así, por ejemplo. Yo en una pizzería hace años que no entro desde que tuve el choque. O sea, no puedo entrar. En otros restaurantes, pues... entras, lo comentas, hay quien se lo cree, quien no se lo cree. Hay algún restaurante que sí, tengo un restaurante que me conocen y una persona cuando entro yo pues ya sale, se limpia las manos, está solo para mí, porque lo único que queremos es seguridad y no morir. Luego lo que pedimos a veces es que el lomo lo hagan en una paella con aceite nuevo, que no se haya hecho nada de croquetas ni nada antes, que ya pagaremos lo que sea, pero creo que todavía falta mucha conciencia y así. Y tampoco sirve que tengan la carta de alérgenos o de alergias. Si tú ves la cocina a veces desde dentro y dices, madre mía, anda que me voy a comer aquí yo. Claro, porque... A veces lo solucionas pues llevando un tupperware, o llamando 2 días antes. Hay restaurantes que sí, y luego te dicen que puedes comer, que no, y te ofrecen algunas cosas. Pero o sea, no sales mucho a comer fuera, no es lo frecuente. Claro, porque lo que hablamos, ¿no? A veces pues no ser alérgico a un ingrediente, pero la manipulación de los alimentos es otra cosa, ¿no? Puede ser que de lo que consumas no tenga el ingrediente al que eres alérgico, pero esté contaminado. Claro, ¿no? exactamente. ¿No? Pues eso, que lo han cocinado en una sartén que tiene un aceite que tal, o en la mesa donde están cocinando otras cosas, ¿no? Se hace una limpieza superficial y se pone el alimento, entonces... En condiciones normales a nadie le pasa nada, pero claro, el que es alérgico, ¿no? Pues ese alimento ya está contaminado. Claro. Entonces, yo creo que lo que pasa fuera, ¿no? Fuera me refiero pues en los restaurantes, en los comedores escolares, en muchos sitios, pese a que haya teóricamente una formación específica en ese campo, lo que refleja es el desconocimiento general de la población en el campo de las alergias a alimentos. Es decir, yo creo que hay mucho más concienciación social de otras enfermedades, ¿no? Todo el mundo sabe identificar los síntomas de un infarto, de un ictus, la enfermedad celíaca incluso, ¿no? Es decir, no se habla más en la calle, la gente tiene mucho más conocimiento, y cuando hablas de alergia alimentaria, el desconocimiento es tremendo. Es decir, y es una cosa que en este país pasa con mucha frecuencia y, por ejemplo, es menos evidente en otros países como los anglosajones, que todo el mundo sabe lo de la alergia al cacahuete y sabe, ¿no? que es una adrenalina, que no, todo este tipo de cosas. Y yo creo que hay un problema de cultura sanitaria y específicamente en el campo de la alergia alimentaria, que es la que sufrimos, ¿no? Pero es que es complejo, porque tú vas a un restaurante y si tiene, o sea, la información que tenéis vosotros, claro, trasladarla a la hostelería es muy complejo, ¿no? Yo a veces he sacado la adrenalina y lo he puesto encima de la mesa en el restaurante para que me hagan caso, porque luego se asustan. Para que sepan que es real, claro. Cuando ven la adrenalina se asustan, para que sepan que es grave, que podemos... O sea, yo también sufro cuando voy así, porque tengo miedo, no quiero morirme. Claro, pero es verdad que trasladamos, ¿no?, a los hosteleros la responsabilidad de la vida de una persona. Bueno, ¿no? Yo creo que es educación y conocimiento lo que ha dicho, porque te vas a Inglaterra y cuando entras en un restaurante lo primero que te dicen es a que tienes alergias, o incluso a Francia, ya te lo preguntan ellos. Es educación, concienciación. Sí, claro, el problema de un paciente alérgico cuando llega a un lugar, ¿no?, y dice que tiene una alergia, muchas veces se encuentra que la persona que le está atendiendo o no le hace caso, Sí. ¿no? Que entonces no te da absolutamente ningún tipo de seguridad y muchos pacientes me dicen, pues me levanto y me voy. Sí. O parece que te hace caso, pero luego te das cuenta que realmente no te ha entendido, ¿no? Porque tú has dicho, no, es que no puedo comer frutos secos y te trae una ensalada con nueces Sí. o con almendras, ¿no? ¿no? Entonces, realmente ese es el... ¿no? A veces no es un problema ni de legislación y yo creo que las cosas son lo complejas que queramos hacerlas, ¿no? Entonces, al igual que los celíacos tienen muchos problemas, pero se están poniendo medidas, ¿no?, para que las personas con celiaquía pues, puedan tener una vida normalizada, pues las personas con alergias también. Igual que
yo lo entiendo, ¿eh? No decir, claro, es que cómo nos podemos adaptar a todas las personas. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Es verdad que ponemos rampas para que las personas que van con una silla de ruedas, o deberíamos poner más rampas, pero ya se ponen rampas y nosotros en nuestro imaginario vemos normal que en los edificios haya rampas, que los lugares estén accesibles para las personas con minusvalía. Y eso es difícil. Difícil en el sentido porque hay que hacer obras, y hay que modificar estructuras, pero verdad que entendemos que es normal y que es necesario, que hay, pero que debería haber más, pero que existe. Pues en el caso de los alérgicos hay que adecuar las cosas a unas personas que no es una minoría. Es decir, no es que sea 1 de cada 3 millones. Es decir, que cada vez hay más personas que van a ir a un restaurante y que van a explicar estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio de concepto, ¿no? Hay que entenderlo, que eso es un problema que cada vez va a ser más evidente. Pasamos ahora al bloque de tratamiento. Dice Magda, ¿existen vacunas para las alergias alimentarias? Si existe, ¿cómo funcionan? En general, para las enfermedades alérgicas, sobre todo para las alergias respiratorias, tenemos lo que son los tratamientos de vacunas o inmunoterapia. Y recientemente también se están en desarrollo y ya hay algunas comercializadas para el tema de las alergias alimentarias, como puede ser la proteína del LTP de melocotón, que es una de las que está recibiendo actualmente Ana. Lo que buscan estas vacunas es hacer que el cuerpo un poco como que se adapte y ya no genere síntomas tan intensos o minimice lo mínimo la intensidad de las reacciones. No siempre se puede lograr que luego el paciente pueda introducir el alimento al 100%, pero hace que pueda ir tolerando muchos otros alimentos que tenían un poco de LTP, por ejemplo. Y son efectivas en la mayoría de nuestros pacientes y yo creo que hay un futuro prometedor en el caso de la inmunoterapia. Claro, porque en tu caso, Ana, ¿tú te vacunas tú? Sí, vale, diariamente. O sea, ¿qué tratamiento sigues? Bueno, son unas gotas sublinguales que me hace, ahora en julio, ahora 3 años ya que lo hago, diarias por la mañana. Y es un slip de melocotón, eso explicarán mejor qué es ello. Pero cada día es esto. Cada día, hace 3 años, unas gotitas sublinguales, 4 concretamente, que bueno, no me he olvidado ni un solo día, con solo la esperanza de poder introducir algo en mi vida de comida y tener una vida más normalizada, solo con esto, os lo juro que no me lo he dejado nunca y si no tengo que seguir no me lo dejaré ni un día. Y este es el tratamiento a día de hoy, la vacuna y la no exposición al alimento. Exacto, evitar el elemento. Y luego hablábamos ya ¿no? de Patricia, ¿cómo hay que actuar ante una anafilaxia? Bueno, en este caso, no sé si te ha dado más, aparte de la de... Sí, me han dado más. Vale. ¿Y cómo bueno, la primera, lo que decía antes la doctora Muñoz, ¿no? De los minutos, la primera me dio en 15 minutos tiempo de comer un melocotón de la nevera e irme a la habitación a dormir. Es el tiempo que me dio la anafilaxia, o sea, unos 15 minutos así. Claro, la primera vez no sabes qué te está ocurriendo porque no te ha pasado nunca y tal, ni sabes que te mueres, pero no sabes, eso es lo que he dicho, no tienes un ictus, no tienes un infarto porque lo sabes, pero te mueres. Las otras veces ya lo sabes, con lo cual ya llevas pues esto, la adrenalina que te la pinchas aquí en la cadera, en el muslo, no me salía ahora, y cuentas hasta 10 y luego te tienes que tomar, pues bueno, medicación que también llevo como corticoides y antihistamínicos y estas cosas, pero evidentemente también se tiene que llamar al 112, no te evita ir al hospital ni te evita. Y a veces con una inyección, un autoinyectable tampoco es suficiente. A veces hacen falta 2 o así. O sea, te da tiempo esto, hasta que llegue la ambulancia. Exacto. Es decir, lo que hace es frenar, ¿no? y te da tiempo para llegar en ciertas condiciones, ¿no? a un servicio de urgencias. Que muchas veces con el tratamiento que se administran los pacientes mismos ya se ha frenado la reacción y ya está, y no hay que hacer nada más, pero el paciente sí que es cierto que tiene que estar en observación en un servicio de urgencias un periodo de horas, que pueden ir desde 6, 8, 10, 12 horas, porque yo siempre le explico lo mismo a los pacientes, ¿no? Lo que te ha dado la reacción alérgica está en tu estómago, está en tu organismo, y entonces hay gente que al cabo de las horas de haber hecho la primera reacción sin volver a comer nada, puede hacer una segunda reacción. Y si eso te pilla en casa sin la medicación, podemos tener un problema y esa segunda reacción puede ser igual de intensa que la primera o incluso más grave. Por tanto, reacción anafiláctica, si tienes la medicación en casa, te la pones, es imprescindible, me permite llegar a urgencias y llego a urgencias y me van a tener que tener observación. Voy a estar aburrido, es igual. Sí. Es una cuestión puramente de seguridad. Y ya para concluir, ¿se puede dejar de ser alérgico?
Ojalá. Como en toda la medicina pues nada es absoluto, pues probablemente habrá algún paciente que deje de ser alérgico alguna vez. Con la ayuda de la inmunoterapia buscamos que potencialmente la mayoría de los pacientes puedan ser alérgicos, dejar de ser alérgicos, pero en eso vamos, eso queremos. ¿Y qué mensaje os gustaría transmitir a nuestros espectadores sobre el tema de las alergias alimentarias? ¿Qué creéis que es importante? Bueno, yo creo que lo que es clave es que la gente, es decir, el público en general, la sociedad, entienda cuál es el problema, que es un problema grave, que cada vez es más frecuente, y que las personas alérgicas no son invisibles, que están ahí, por mucho que intentemos apartarlas, siguen estando ahí, y que hay que tenerlas en cuenta, porque igual que un infarto es una emergencia, igual que un ictus es una urgencia, una anafilaxia es la misma urgencia médica. Por tanto, hay que tenerlos en cuenta. Pues continuar con campañas como esta de concientización. Sabemos que tenemos que mejorar mucho, pero una de las funciones importantes de nosotros como personal sanitario no solamente es tratar, sino también brindar información a la gente. No solo es llegar al enfermo, sino antes de que uno sea enfermo, también brindar información a la población general para que entre todos, como sociedad, podamos ser capaces de tratar mejor a nuestros pacientes. Ana, en tu caso, ¿qué le dirías a los pacientes que te están viendo? Bueno, a los pacientes que me están viendo les diría que yo también he sufrido como todos, pues esto, el hecho de decir, es que no te invitamos porque igualmente no puedes comer nada. El tema del apartarnos, ¿no? Pero también me gustaría decir una cosa, y es que yo hace 7 años pues, que tuve esto, ahora el 22 de junio, y que confío mucho en los profesionales y alergólogos, porque en 7 años, si tengo que decir algo, es que he mejorado mucho y me han dado mucha calidad de vida, y que estoy muy contenta y que espero y deseo que haya dinero para investigación, porque también se requiere mucho en este caso, porque sin obviar las otras enfermedades, evidentemente, pero que tampoco nos dejen de banda, sobre todo a los profesionales, para que puedan continuar luchando, para poder ver si algún día has dicho, si se podrán decir, hemos curado las alergias o podemos curar las alergias. Ojalá fuera posible y ojalá los niños en el día de mañana lo pueden ver y los padres. A lo mejor yo no, pero... Yo creo que una idea muy importante, que lo ha dicho Ana muchas veces, es que cualquiera puede ser en algún momento una persona alérgica, que a veces, ¿no? Como no te toca de cerca, parece que no es importante. Cualquiera de nosotros un día nos comemos un melocotón, una manzana o lo que sea y podemos hacer una alergia. Por tanto, eso es un problema de todos. Sí. A mí se han reído y me han dicho, por un poco que comas no te pasará nada. Sí pasa. Sí pasa. Y además eso, yo siempre les digo, no te rías porque te puede pasar. No lo deseo, pero tampoco me pensaba que me pasaría a mí. Mira, aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias, doctores y Ana, por ayudarnos con vuestra experiencia y conocimientos a entender un poquito las complejidades, que son muchas, de las alergias alimentarias. Muchas gracias. Y a nuestros espectadores y oyentes también agradeceros que hayáis compartido este rato con nosotros y emplazaros al próximo encuentro de Portal Clinic y la Fundación BVA. Mientras tanto, cuidaros y mucha salud. Para más información, podéis consultar la web clinicbarcelona.org/Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.